para que a ustedes les quede el material. Entonces vamos a nosotros a usar esta base de datos, esta base de datos para poder aplicar todas las herramientas que tiene lo que es el análisis de datos de Excel para lo que es la prueba de hipótesis para dos poblaciones. En la parte de abajo de esta hoja, si se fijan, aparte de que dice base de datos, dice muestra grande, muestras pequeñas iguales, muestras pequeñas diferentes y pareadas. Entonces nosotros vamos a ver, ¿sí?, las cuatro diferentes situaciones que nos permitirían a nosotros realizar una prueba de hipótesis para la media. Tanto cuando tenemos muestra grande, quiere decir que se utiliza Z, cuando tenemos muestras pequeñas, pero donde se suponen las varianzas iguales, cuando tenemos muestras pequeñas, pero se suponen las varianzas diferentes, y cuando nosotros tenemos muestras pareadas, emparejadas o acopladas. Entonces vamos a ver las funciones que nos van a permitir aplicar las pruebas de hipótesis para estos casos, ¿sí? Entonces nos vamos a ir primero con lo que es muestra grande. Y aquí tengo yo para esto, si se fijan, yo jalé lo que es la base de datos, jalé dos conjuntos de datos que corresponden, ¿sí?, a lo que era la recolección de metal y de papel. Aquí está. Lo que yo tenía de metal y de papel lo agarré tal cual, lo copié y me lo llevé. Aquí está. Entonces tengo los datos que corresponden a metal y los datos a la recolección de metal y los datos que corresponden a la recolección de papel. Y ahí están. Y estamos viendo, si nos vamos a ver, son muestras grandes. Son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño y en total son 62 datos cada uno. Tienen el mismo tamaño, pero son muestras grandes. Y entonces aquí se nos plantea que nosotros, ¿sí?, obtengamos, que comparemos si la recolección de metal, fíjense bien cómo está aquí el primer paso, que sería el planteamiento de la hipótesis nula, nos dice que lo que nosotros queremos probar, ¿sí?, es que en promedio la recolección de metal y la recolección de papel es exactamente la misma. Ahí está, por eso decimos hipótesis nula es igual que el promedio de recolección de metal y el promedio de la recolección de papel es la misma. Por otro lado, la alternativa sería que la recolección de papel y de metal es diferente. Entonces tenemos una prueba de igualdad, por lo tanto hablamos de una prueba de dos colas. Hasta aquí nosotros hacemos el planteamiento, Ahora, hasta donde habíamos nosotros revisado lo que era la prueba de hipótesis, nosotros necesitaríamos saber cuántos datos hay de recolección de metal. Nos dicen 62 datos, la misma cantidad de datos en el caso de la recolección de papel. Son 62 datos. Es el registro durante 62 días, ¿sí?, de cuánto se recolectó de esos materiales diariamente. O sea, durante 62 días se fue recogiendo, se fueron llevando un registro de cuánto se recogía de metal y cuánto se recogía de papel cada día. Y entonces, si ustedes observan, me voy a ir aquí. Si ustedes observan, yo obtuve el promedio de cada uno de esos materiales. Vean cómo está aquí calculado con las funciones de la hoja de Excel. Y decimos promedio ¿de qué? De metal. Aquí está. ¿Por qué? Porque yo necesito esos valores. Ahí está. Y lo mismo hice en el caso de lo que era el papel. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, en promedio de metal se recolectó 2.22 toneladas por día y de papel 9.43 toneladas por día. ¿Sí? También se recolectó lo que era la desviación, también se obtuvo lo que era la desviación estándar y el mismo proceso, el mismo proceso. Desviación estándar fue 1.09 toneladas en el caso del metal, y en el caso del papel también se obtuvo la desviación estándar y fueron 4.17 toneladas. ¿Sí? Ahora, a partir de esto, pues ustedes saben, a partir de la desviación estándar yo puedo obtener la varianza, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues aquí como estoy en Excel, puedo usar la función de varianza para obtener lo que es la varianza
del metal recolectado, que sería 1.19 toneladas al cuadrado, y en el caso del papel sería, ¿sí?, 17.37 toneladas al cuadrado, ¿sí? Se nos pide que utilicemos, para poder comparar que la cantidad de metal y de papel recolectada en promedio es la misma, se nos pide que utilicemos un nivel de confianza del 98%, o sea, un nivel de significancia del 2%. Hasta aquí yo tuve que obtener estos valores. ¿A partir de qué? Pues de la base de datos, algo que ustedes tuvieron que hacer en el ejercicio número 3, buscar el conjunto de datos, cuántos eran, la media, la desviación estándar, la varianza, ¿sí? Para poder realizar la prueba de hipótesis. Entonces, esto yo lo obtuve, ¿de dónde? De aquí, ya vimos cómo, ¿sí? Ahora, el primer paso ya está, el planteamiento de las hipótesis, ahí está. El segundo paso, de acuerdo a la metodología de la prueba de hipótesis, es el cálculo del estadístico de prueba. Y dado que nosotros estamos comparando medias y las muestras son grandes, pues utilizamos Z. Y de acuerdo a Z nos dice que sería X barra 1, que es 2.22, menos X barra 2, que es 9.43. Desde aquí, desde que yo veo esto, yo sé que me va a salir negativo el valor de Z. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso yo tengo que 9.43, que es negativo, es más grande que 2.22, y entonces el resultado me va a dar negativo, que de hecho ahí lo tenemos. Sobre el error estándar de las diferencias. Y aquí es la estimación del error estándar de las diferencias. ¿Por qué? Porque no tengo la varianza poblacional. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la varianza muestral. Y entonces, pues lo que voy a hacer es obtener la estimación del error estándar, y sería la raíz de 1.19, que es la varianza 1, la varianza muestral 1, sobre 62, más la varianza muestral 2, que es 17.37 entre 62. Ahí está. Y aquí está, observen ustedes cómo yo estoy sacando el valor, ¿sí? Esto es conforme el procedimiento que nosotros vimos, ¿sí? O sea, es tal cual, ¿sí? Se aplica la prueba de hipótesis. El tercer paso es la regla de decisión, nosotros lo sabemos. Y de acuerdo a la regla de decisión, yo sé que es una prueba de hipótesis de 2 colas, porque es igualdad, y si me están diciendo que es un nivel de significancia, un nivel de confianza del 98%, quiere decir que alfa es del 2%, o sea, la probabilidad de rechazo es del 2%. Como es prueba de 2 colas, ese 2% se reparte en las 2 colas, y entonces nosotros tenemos que sería 0.01 del lado izquierdo y 0.01 del lado derecho. Yo sumo ambas zonas de rechazo y me da que el nivel de significancia del 2% en las zonas de rechazo, en ambas zonas de rechazo, y la zona de no rechazo es del 98%. Yo necesito encontrar cuánto vale aquí este punto crítico, aquí y acá. Tengo 2 puntos críticos porque es prueba de 2 colas. Y entonces, ¿qué hago? Muy sencillo. Yo sé que en un momento dado, como es prueba de 2 colas, si yo encuentro el valor aquí, aquí va a ser el mismo de acá. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que este va a ser negativo y este va a ser positivo. Entonces, con que yo encuentre el valor en uno de los puntos, encuentro el del otro, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que hago, fíjense bien, es buscar. Yo conozco que el área desde menos infinito, desde donde viene, perdón, desde donde viene, desde menos infinito hasta donde está el punto límite, todo desde menos infinito hasta aquí, esa área vale 0.01. Esa área vale 0.01. ¿Por qué? Porque es la mitad del nivel de significancia. Entonces, el área desde menos infinito hasta ahí vale 0.01. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues le digo, si yo ya conozco que el área que viene desde menos infinito es 0.01, pues simplemente aplico la inversa de la normal estándar, aplico la función inversa de la normal estándar, sabiendo que el área es de 0.01, ¿sí? ¿Por qué? Porque si conozco cuánto vale el área, le voy a pedir que me diga cuánto vale Z.
Y entonces encuentro que el valor de Z aquí es menos 2.33. Me da negativo, ¿por qué? Porque está del lado izquierdo, ¿sí? Y si el área, y si el punto aquí vale menos 2.33, quiere decir que acá también vale 2.33, pero positivo, positivo. Entonces la regla de decisión me dice que no se va a rechazar la hipótesis nula si Z quedara entre menos 2.33 y 2.33. O sea, si quedara de aquí a acá, incluyendo si quedara sobre los mismos puntos críticos. Se va a rechazar la hipótesis nula si Z fuera menor a menos 2.33 o mayor a 2.33. Eso es lo que estoy planteando aquí. Yo rechazo la hipótesis nula si menos 2.33 es mayor a Z o bien Z fuera mayor a 2.33. En este caso, el estadístico de prueba me da menos 13.18. O sea, me da, ¿sí? Siendo menor, me da en área del lado izquierdo y es mucho menor el menos 13.18 que el menos 2.33. Aquí lo estoy manifestando, ¿sí? Por lo tanto, ¿en dónde me queda? Me queda en zona de rechazo. ¿Y cuál se rechaza? Pues se rechaza esta se rechaza, esta. ¿Cuál es la que se rechaza? La que nos indicaba que en promedio la cantidad de metal y de papel recolectada era la misma. Entonces quiere decir que no es. O sea, que esas cantidades recolectadas son diferentes. ¿Sí? Y entonces nosotros decimos, con una seguridad del 98% existe evidencia de que la media en toneladas de metal recolectado no es igual a la media en toneladas del papel recolectado en las mismas hectáreas cuadradas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las mismas hectáreas cuadradas. Entonces, lo que se recoge en esas hectáreas de metal es diferente a lo que se recoge de metal, de papel, en las mismas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rechazamos la hipótesis nula. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra. Bien. Ahora, les recuerdo que nosotros tenemos que calcular el valor P. No se les necesita pedir en ningún problema, porque debe de ir el valor P. Y para calcular el valor P, si ustedes recuerdan, yo simplemente lo que hago es mover mi punto crítico hacia donde está mi estadístico de prueba. Y si yo lo muevo aquí, también lo tengo que mover del otro lado porque esta es prueba de dos colas. Quiere decir que mis nuevos puntos críticos ahora van a valer 13.18 menos 13.18 y 13.18. Quiere decir que ahora me quedan, ¿sí? ¿Qué pasa con las zonas de rechazo? ¿Qué pasa con las zonas de rechazo en ese caso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con las zonas de rechazo? Se hace más grande, no más pequeña. Más pequeñas, así es. Las zonas de rechazo disminuyen. Ya no van a ser del 1%, ya no van a ser de 0.01. Van a disminuir, van a ser más pequeñas del 1%. Y entonces yo necesito determinar cuánto valen estas para poder encontrar el valor P, para poder encontrar el valor P. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Yo lo que tengo es que determinar, yo tengo que determinar cuánto vale el área, cuánto vale la nueva área que traigo desde menos infinito, toda esta área. Antes yo sabía que hasta aquí llegaba el 1%, pero resulta que no, que esto ya no es así, que ahora nada más el área llega hasta aquí. Pero desconozco cuánto vale esa área. Pero ahora conozco que el punto crítico hasta aquí es de menos 13.18. Fíjense bien, hace rato conocía el área. Hace rato yo decía, hasta aquí el área que traigo es de 0.01 y quiero conocer Z. Por eso es que apliqué la inversa de la normal estándar. Le dije, bueno, yo conozco que el área es de 0.01. Quiero conocer cuánto vale Z. Y me arrojó que Z fue de 2.33. Pero resulta que ahora esa área ha disminuido. Ahora yo conozco cuánto vale el punto crítico.
que sé que es de menos 13.18, pero necesito determinar cuánta es esta área. ¿Por qué? Porque la suma de esta área más la que queda acá, que es exactamente igual porque es simétrica, me va a dar el valor P. Y entonces, yo le digo, mi zona de rechazo va a estar dada, en este caso, por la distribución normal estándar. ¿De cuánto? Acuérdense que me voy directamente al valor que toma el estadístico, menos 13.18, pero lo tomo directamente de acá. ¿Sí? Es preferible, ¿por qué? Porque ahí está el valor sin redondeo, con todos los dígitos, que yo lo estoy redondeando por cuestión de presentaciones, punto y aparte, pero ahí está el valor completo. Nosotros sabemos que en este caso no es 13.18, miren, vean, no es 13.18. Entonces yo, en este caso, prefiero tomar el valor directamente de la celda para que tome cada uno todos los dígitos completos. Y entonces yo le digo, la zona de rechazo del lado izquierdo hasta aquí, cuando Z vale menos 13.18, ¿cuánto vale? Estoy sacando la zona izquierda, que es la que yo puedo calcular. Ahí está. Y entonces resulta que me dicen que es, fíjense bien, ¿sí? 0.06 y tiene 40 ceros del lado, ¿sí? 40 ceros antes. O sea, sería 0.0, sería 0.0000040 ceros aquí. 0.000. 40 ceros. Ok, ahí pongan y luego 6. Eso vale esa área. Me están diciendo es 6 por 10 a la menos 40. ¿Sí? Es una cantidad pequeñísima, pequeñísima. Pero esa es la que queda de este lado. ¿Sí? Miren, ahí me fui hasta menos 57, qué feo. Le di demasiados. Sería menos 40. Le agregué más ceros. Sería menos 40. Ahí está. ¿Sí? Pero esa es nada más esta área del lado izquierdo. Quiere decir que yo tengo que sumar también la del lado derecho. Y entonces ese sería el valor P. Entonces el valor P va a ser, ¿sí?, esta área que es la del lado izquierdo multiplicada por 2 porque es la misma que tengo del lado derecho. Por eso es que yo pongo ahí el valor que encontré de la zona de rechazo del lado izquierdo por 2. Y me da que es 1.19 por 10 a la menos 39. Entonces sería 0. Y los estoy contando, ¿eh? Espero que me salgan. Y 1.19. Vamos a ver cuántos me dan. Me hicieron falta, porque serían 39. Esa sería la cantidad. ¿Sí? Entonces sería eso, o sea, tenemos 0.0000039 ceros y luego 119. Esa sería el área. Y obviamente esa área, si la redondeamos a 2 dígitos, tenemos que es 0 si la redondeamos a 2 dígitos. Es 0. No, si observamos, no es 0. Ya les acabo de decir, esto al final de cuentas es 0.00000 y 39 ceros. No es 0, pero al redondearla a 2 dígitos nos da 0. Repito, no es que sea 0 porque nunca las probabilidades de una zona de rechazo van a ser 0. Que aquí por el redondeo se dé 0 es punto y aparte. Entonces el valor P yo lo presento como 0 por el redondeo, 0%, y ese valor P es menor al valor alfa, que en este caso era del 2%, aquí lo voy a corregir, era del 2%. Sí fue del 2%, ¿ah? Sí, ahí está. Era el 2%, el valor alfa, que era el 2%, ¿sí? Es menor que el valor alfa, y nosotros sabemos, ustedes conocen ahí la regla, que si el valor P es menor al valor alfa, pues se rechaza la hipótesis nula. Si el valor alfa fuera mayor o igual, perdón, si el valor P fuera mayor o igual que el valor alfa, pues no se rechaza la hipótesis nula. En este caso, como el valor P nos dio del 0%, repito, resultado del redondeo,
Si el resultado del redondeo nos da 0%, pues ese valor alfa es menor al nivel de significancia, que es del 2%, por lo tanto, en este caso se rechaza la hipótesis nula de que la cantidad promedio de metal y papel sean iguales. Entonces, esto es el procedimiento tal cual lo vimos la clase anterior. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Qué es lo que ustedes debieron de haber realizado? No, maestra. ¿No? Bien. La buena noticia, chicos, la buena noticia, y ahí va, es que ustedes no tienen que hacer todo este procedimiento. Y no me refiero de que no hagan los 4 pasos los tienen que plantear, pero ahorita les voy a decir qué operaciones no tendrían que hacer. ¿Por qué? Porque se los da una función de Excel, ¿sí? Obviamente, el planteamiento, esto no lo tienen que calcular ustedes, esto no lo tenían que calcular, para nada, ¿sí? Ustedes no lo tienen que calcular porque lo hacen, si ustedes se fijan, tengo aquí otra tablita. Tengo una tablita, ¿sí? Con los mismos resultados que me van a aparecer ahí. Y ahorita vamos a ver de dónde salió esa tablita, ¿sí? Ahora, por esa razón es que ustedes no tienen esto, no. De esto, eso tampoco lo tendrían que hacer. ¿Por qué? Porque se los va a dar. Lo tienen que obtener, ojo, ustedes tienen que obtener forzosamente lo que es el estadístico de prueba, pero no tienen que hacer el procedimiento. Tienen que plantear la regla de decisión, pero no tienen que estar calculando, que estar buscando estos valores. ¿Por qué? Porque se los da también la función. O sea, repito, los 4 pasos los tienen que hacer. Y si incluimos el valor P, también lo tienen que hacer. Pero resulta que Excel se encarga de hacer todas las operaciones por ustedes, todas, ¿sí? Y entonces vamos a ver, voy a quitar esto para explicarles de dónde sale. Ahí está, quiero que vean, si ustedes se fijan aquí dice media de metal, 2.22, aquí está la media de metal. Media de papel, 9.43, aquí está la media de papel. Varianza, ¿sí? 1.19, acá está 1.19. Varianza de papel, aquí está, 17.37. ¿Cuántos datos tenemos en el caso de papel? 62. ¿Cuántos en el caso, perdón, en el caso de metal 62? ¿Cuántos en el caso de papel? 62. ¿Sí? La diferencia hipotética de las medias siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos igualar. Si la media de metal es igual a la media de papel, la diferencia entre ellas es 0. Si ustedes se fijan, aquí dice valor de Z, menos 13.18. Aquí está el cálculo que obtuvimos. Ahora, también nos da los valores P, de una cola, los valores críticos nos los da, si es que esto fuera de una cola, los valores de P, si fueran de 2 colas, este es el valor P de una cola, este es el valor P de 2 colas, si fuese así, el valor crítico, los valores críticos si de 2 colas, y vean, 2.33, lo que nosotros calculamos acá. ¿De dónde salió esto? Lo voy a eliminar, ¿sí? Para indicarles de dónde salió. Ahí está. Voy a eliminar este aquí. Ahí está. Y entonces, yo me voy. Acuérdense que ustedes tienen dentro de las funciones de Excel, tienen, si ustedes entran a datos, ya tienen activado el análisis de datos, porque el análisis de datos es una de las funciones que venimos usando desde lo que es estadística aplicada 1, ¿sí? Entonces, ahí está ya activo, ya lo deben de tener activo en su computadora personal, y al momento de darle clic, al momento de entrar al análisis de datos, nos dan una serie de funciones. Nosotros las que hemos utilizado es esta, la estadística descriptiva. Ustedes la usaron en muchas ocasiones para lo que es estadística aplicada 1. Ahora, si ustedes observan, existen otras funciones que estaremos usando, ¿sí?, en los siguientes temas. Pero ahorita lo que me interesa son estas últimas. Si ustedes se fijan, dice, muestra T para media de 2 muestras emparejadas. Esta es la prueba T para medias. O sea, si a mí me interesa comparar medias, ¿sí?, de 2 muestras pequeñas y que sean pareadas, utilizar esta función.
Utilizaré esta. Si a mí me interesa comparar dos medias, ¿sí?, pequeñas, donde yo suponga que son sus varianzas iguales, utilizaré esta. Si yo quiero comparar dos medias de muestras pequeñas, pero ahora supongo que las varianzas son diferentes, utilizo esta. Y finalmente, la última es la que voy a usar ahorita primero. Cuando yo quiero comparar dos medias, ¿sí?, cuyas muestras son grandes, ¿sí?, utilizaré esta, que es la que se usó en este caso, y le voy a dar clic. Y si ustedes observan, aquí me dice, ojo, bien importante, ¿sí?, me dice el rango para la variable 1. El rango para la variable 1. Aquí puedo tomar, esta sería el rango para la variable 1, los 62 datos, y puedo tomar hasta el encabezado, ¿sí? Me pide el rango para la variable 2. Acuérdense que estas flechitas son para hacer más pequeño el cuadro. Ya lo hemos utilizado. Tomo los datos tal cual. Ahí está, ¿sí?, incluyendo lo que son los títulos. Me dice la diferencia hipotética entre las medias. Acuérdense que aquí siempre igualamos a 0. Por lo tanto, yo le puedo poner 0 o incluso lo puedo dejar sin ponerle nada. No le voy a poner nada y me lo toma como 0. ¿Sí? Ahora, aquí me dice, tú debes de conocer la varianza. Me dice, tienes que conocer la varianza para la variable 1. Aquí en esta función me dicen, tienes que conocer la varianza, ya sea muestral o ya sea poblacional. Y entonces yo le digo, bueno, pues voy a tomar 1.19, que es la varianza que ya conozco, ¿sí?, y para la 2, 17.35. Ahí está. Porque me dice, la debes de conocer, y sí es cierto. Ahora me dice, y tengo que indicar que yo tomé, al momento de jalar los rangos, tomé los rótulos. Ahí está. El nivel de alfa, ¿de cuánto es el nivel de alfa que yo tomé acá? Si el nivel de confianza es del 98, ¿de cuánto es el nivel de alfa? 2. 2. Entonces, yo esto, acuérdense que por default siempre nos da el 5%, yo lo corrijo y le pongo que es 2. Y me dice que en dónde quiero. Lo voy a poner aquí mismo, el rango de salida lo voy a poner aquí, ¿sí?, para que me salga aquí. Lo quiero aquí mismo y le doy a aceptar. Y vean cómo me aparecen estos valores. Me aparece, lo voy a redondear a 2 dígitos. Y ahí están, observen ustedes, los mismos valores que obtuve, ¿sí?, con cada una de las funciones, ahí está. Y entonces, en lugar de estar calculando de manera individual cada uno, esto es más rápido. Tengo que mi media, en el caso del metal, ¿sí?, son 2.22 toneladas, el promedio en el caso del papel, 9.43, la varianza, pues fueron las que yo les di, el número de observaciones, yo se lo di, la diferencia hipotética de medias, de las medias, pues es 0, fue la que yo le dije para que no la considerara. Aquí está el estadístico de prueba, observen, ahí está tal cual, ¿sí? Y me dicen, tengo enseguida 4 valores que corresponden a los valores críticos, ¿sí?, en el caso de una cola. Si yo tuviera nada más, si hubiera sido una prueba de una cola, ese sería mi valor crítico. Yo le tengo, como yo sé de qué lado está la cola, yo le tengo que indicar el signo, pero me da el valor crítico. Si fuera hacia el lado izquierdo la cola, sería menos 2.05. Si fuera al lado derecho, sería 2.05. Pero me da el valor crítico de una cola. O sea, esto que yo tengo aquí es el valor crítico de una cola, ¿sí? Pero en mi caso no fue una prueba de una cola, fue una prueba de 2 colas. Y entonces, ¿cuánto valen los valores críticos? Este sería 2.33. Como tengo 2 colas, yo sé que es menos 2.33, que yo lo obtuve, y 2.33 del lado derecho.
Entonces me da el valor crítico esto es uno de los valores que yo necesito. Por otro lado, me da también, ¿sí?, los valores P, Este es el valor P cuando tengo una cola. Y vean cómo aquí está, es un valor muy pequeñito, que incluso lo vimos, es un valor muy pequeñito. Cuando es una cola es 6 por 10 a la menos 40. Entonces nos da 0. Y cuando son dos colas, pues también ya vimos que nos da 0. De hecho, acá nos quedó 0. ¿Sí? Entonces lo tenemos en dos colas y es 0. Y entonces nosotros tenemos que hacer el proceso de anotar en la regla de decisión, de tomar los valores de aquí, pero no tenemos que hacer ninguna operación. No tenemos que hacer ninguna operación. Entonces, lo que es esta función nos ayuda precisamente, ¿sí?, a realizar todas las operaciones por nosotros. Nosotros tenemos que hacer el planteamiento, pero hace las operaciones por nosotros. No hay necesidad ni estar buscando en las tablas, ni estar aplicando las funciones, porque me las da. Valor P de una cola, para una cola, y valor P para dos colas. Para dos colas. Ahí está. Esos son los... Y tengo los puntos críticos para una cola, los puntos críticos para dos colas y mi estadístico de prueba. No necesito hacer nada más. Todo lo tengo ya ahí. ¿Sí queda claro cómo funciona esta función? ¿Cómo se trabaja con esta función? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo muestras pequeñas y quiero comparar sus medias? ¿Qué pasa si yo tengo muestras pequeñas y quiero comparar sus medias? Pues en primer lugar tengo que determinar si son muestras dependientes o independientes. Vamos a suponer que son muestras independientes, no son pareadas. Vamos a suponer que son muestras independientes. Lo que sigue es que tengo que determinar si aunque desconozca las desviaciones estándar poblacionales, no las conozco, pero las supongo iguales o las supongo diferentes. Y el primer caso que vamos a ver es que las suponemos iguales, ¿sí? Las suponemos iguales. Y entonces yo jalé una parte de esa base de datos de metal y de papel, busqué que fueran muestras pequeñas, tomé nada más 14 datos, ahí está, y entonces yo las estoy trabajando como muestras pequeñas, suponiendo varianzas iguales, y tengo bases de datos, que ustedes en el caso del tercer ejercicio debieron de haber obtenido los estadísticos porque se les dan bases de datos. Y entonces voy a suponer, el planteamiento me dice que la hipótesis nula me dice que en promedio el metal recolectado diariamente es igual a el papel recolectado diariamente. Eso es lo que me están diciendo. La hipótesis alterna sería, en este caso, que el promedio recolectado de metal es diferente al promedio recolectado de papel. Ese es el primer paso, el planteamiento de nuestras hipótesis. Si esto lo hiciera de manera manual, yo tendría que obtener pues estos datos, estos que están aquí los tendría que obtener. Y entonces yo encuentro que tengo 14 datos en el caso del metal y también 14 datos en el caso del papel. Encontré la media, calculé la media con las funciones de Excel de metal y también lo hice en el caso del papel. Ahí está. También encontré la desviación estándar en el caso del metal y obviamente también la varianza para este producto. Y también hice lo mismo, obtuve la desviación estándar para en el caso del papel y también para el caso de lo que es la varianza, ¿sí? Esto ya lo tengo. Se me pide que calcule la igualdad de las medias con un nivel de confianza del 98%, ¿sí? Del 98%, ¿sí? Permítanme, nada más déjenme y
Entonces, te digo, en este caso, ya tengo yo mis valores y me dicen que pruebe la igualdad de las medias, que pruebe que la prueba la aplique con un nivel de confianza del 98%, el mismo nivel que traíamos anteriormente, y aquí se suponen las varianzas iguales, ahí están. Estoy suponiendo, no las conozco porque para aplicar T no las debo de conocer, pero las estoy suponiendo iguales. Y entonces yo calculo lo que es, en este caso, la varianza mancomunada. Y la varianza mancomunada ya sabemos que es S al cuadrado sub T, que sería la varianza en este caso 1, la varianza 1 por los grados de libertad 1, que serían 14 menos 1, 13, más la varianza 2, que es 16.54, por lo que es los grados de libertad 2, que serían, ¿sí?, 13. Sobre los grados de libertad mancomunados, acuérdense que aquí los grados de libertad yo los sumo y le quito, en este caso, ¿sí?, 2. Y me da que sería 14 más 14 menos 2, 26. Y aquí está el cálculo realizado. Ahí está, ¿sí? Ahí está el cálculo y me da que la varianza mancomunada es de 8.72, que es la que voy a emplear para el cálculo del valor T, del estadístico de prueba. Ahora sí, ya voy a calcular mi estadístico de prueba. Mi estadístico de prueba lo obtengo, ¿sí?, a partir de la obtención de T. Y entonces me da que sería 2.24 menos 9.07, que es la media 2, sobre el error estándar a partir de la varianza mancomunada, que sería 8.72 sobre 14 más 8.72 sobre 14. Y esto me da, observen ustedes, ¿sí?, ahí está, me da que el valor T es de menos 6.126. Era evidente que nos iba a salir negativo. ¿Por qué? Porque resulta que 2.24 es menor que 9.07. Me iba a salir negativo, ¿sí? Y me da menos 6.126. Ahí está mi estadístico de prueba, ¿sí? Lo puedo redondear a 2 dígitos, me da menos 6.13. Ahí está. El siguiente paso es el planteamiento de la regla de decisión. Sé que es una prueba de 2 colas. ¿Por qué? Porque estoy probando la igualdad, ¿sí? Estoy probando igualdad de medias. Entonces es una prueba de 2 colas. Podría haber sido de una cola y el procedimiento no cambia. El nivel de confianza es del 98%, por lo tanto mi nivel de significancia se reparte en 0.01 del lado izquierdo y 0.01 del lado derecho, similar a lo que hace un momento veíamos, ¿sí? Y entonces yo tengo dos puntos críticos. Aquí en este caso, un punto crítico que va a ser negativo porque está del lado izquierdo y un punto crítico del lado derecho porque está del lado positivo, ¿sí? Necesito encontrar cuánto vale estos puntos críticos. Lo que yo sé, que también hace un momento lo sabía, es que yo traigo un área, el área que yo traigo desde menos infinito, toda esta desde menos infinito, hasta aquí es de 0.01, eso yo ya lo sé. Me le da el nivel de significancia, 0.01 es el área que traigo desde menos infinito hasta ahí. Quiere decir que si yo conozco el área, yo puedo aplicar la inversa de T, y me va a arrojar cuánto vale T en este punto. Yo le digo inversa de T sabiendo que el área es de 0.01 y los grados de libertad son 26, ¿sí? Y entonces me arroja, ¿sí?, que eso vale menos 2.479. Acuérdense que va a depender si yo uso T en este caso, como es la versión viejita de Excel, yo estoy usando inversa de T. En algunos, ustedes se van a encontrar con inversa de T 2 colas, o inversa de T cola derecha, inversa de T cola izquierda, cola negativa. Es algo que tienen que tener presente, se los expliqué en su momento. Y entonces me da que es menos 2.479. Aquí el valor de T, en este punto, el punto crítico es menos 2.479.
negativo porque está del lado izquierdo. Como esto es simétrico, yo sé que mi punto crítico del lado derecho es 2.479. 2.479. Entonces, en este caso, ya tengo mis dos puntos críticos. Entonces, no se va a rechazar la hipótesis nula si T queda entre menos 2.479 y 2.479. ¿Cuándo se rechazaría? Si menos 2.479 fuera mayor de T, mayor que T, o bien que T fuera mayor a 2.479, o sea que nos quedará aquí o nos quedará acá, y eso fue lo que sucedió porque T vale 2 puntos, lo voy a cerrar a 2 dígitos, T vale, T vale 6 menos 6.13, redondeado a 2 dígitos, y ese valor es mucho menor que 2.479, por lo tanto, ¿qué pasa? Pues queda en la zona de rechazo. ¿Y se rechaza cuál? Pues se rechaza esta, donde decíamos que en promedio la cantidad de metal y de papel, o en los promedios de metal y de papel recolectados por hectárea eran exactamente iguales. Quiere decir que no son iguales, son diferentes. Y entonces nos vamos a concluir con una seguridad del 98%, existe evidencia de que la media en toneladas del metal recolectado no es igual a la media en toneladas, a la media, aquí me sobra la, igual a la media en toneladas de papel recolectado en las mismas hectáreas cuadradas. O sea, las cantidades promedio no son iguales. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Maestra, en la fórmula T, la primera que puso, no recuerdo dónde sale la varianza agrupada. ¿Cuál varianza agrupada? Varianza mancomunada. Dirás, aquí está, es la fórmula, ahí está. Ah, sí, Es, sí, la, sí. es un modelo matemático que venimos usando desde la estimación por intervalo para dos poblaciones. La tienen, de hecho, en su formulario. ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, sí. Ok. Es varianza mancomunada, le llaman también agrupada, ¿eh? Sí, efectivamente, le llaman agrupada. El nombre más común es mancomunada, porque ahí sí sé que se mancomuna, se junta, ¿sí? Ahora, lo siguiente, preguntas, aparte de esa pregunta, ¿hay alguna otra? Yo algo que les comentaba es que no estamos viendo ninguna sola fórmula que no conozcan. Todas las fórmulas ya las conocen. Sí, de hecho, están en su formulario. Si ustedes se van a revisar el formulario, todas estas fórmulas están en el formulario. Ahí las tienen. Y todas ya las utilizamos, ¿eh? No hay ninguna que sea nueva. ¿Sí? Ahora, nos hace falta calcular el valor P. Nos hace falta calcular el valor P. Y en este caso, pues, ¿qué quiere decir? Pues que yo muevo mis puntos críticos de aquí hacia acá. Y por lo tanto, las zonas de rechazo se reduce. Y si se reduce esta, también se debe de rechazar, también se debe reducir acá, porque si este punto crítico se mueve, también se debe mover del otro lado, porque estamos hablando de prueba de dos colas. ¿Sí? Entonces los puntos críticos deben de estar simétricos. Quiere decir que ahora yo voy a tener una zona de rechazo nuevo. ¿Va a ser más pequeña o más grande que el nivel de significancia que tenía antes? Más Más pequeño, más pequeña. grande. Más pequeña, así es. Se va a reducir y yo necesito determinarla. Para poder determinarla, ¿sí? Yo voy a irme a usar la función de la distribución T del lado negativo. Vean cómo estoy diciendo. La distribución T del lado negativo, le estoy poniendo la M. ¿Por qué? Porque en un momento dado va a ser hacia acá. ¿Sí? Y entonces yo le digo, voy a usar esa función sabiendo que el valor T que yo tengo hasta aquí es de menos 6.13.
Entonces le digo, me dicen, ¿cuánto vale la X? Aquí se pide, ¿cuál es el valor de la X? Aquí se le llama la X al valor T. Y decimos, es, ¿cuánto? Menos 6.13. ¿Sí? ¿Cuánto valen los grados de libertad? Valen 26, ahí los tengo. ¿Sí? Y aquí tengo que pedirle si quiero el área acumulada. Acuérdense que estoy sacando área. Y entonces le digo, yo quiero el área acumulada desde menos infinito hasta donde la X, o sea, T, vale menos 6.13. Entonces le digo, sí, sí quiero el área acumulada. Porque acuérdense que me la puedes dar en bruto. Nada más en ese punto. Y a mí no me interesa. Yo quiero el área que traigo desde menos infinito hasta ese punto. Y entonces me dice que esa área es 8.91 por 10 a la menos 0.7. O sea, sería, fíjense bien, sería esta cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sería 8.91. Esa sería la cantidad. Ese sería el área. Ya puesto con todos los números. Es 8.91 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y entonces esa sería el área de un solo lado. Pero a mí no me interesa el área de un solo lado. Yo necesito esta área y también esta otra. Pero si esta área vale .00000000891, lo mismo vale el área del lado derecho. Entonces basta con que yo multiplique, miren, aquí está, lo multiplico por 2 y me da que es .00000 ya en, ¿sí? Con todos los ceros, ¿sí? Sería .000000178, ¿sí? Entonces, ahí está el valor P. Y el valor P, obviamente, desde que vemos la gráfica, decimos, este valor P, resultado de esto más esto, pues va a ser más pequeño que el nivel de significancia. Entonces, el valor P que tenemos es menor al nivel de significancia, que es del 2%, y de acuerdo a la regla nos dicen que si el valor P es menor al nivel de significancia, pues se rechaza la hipótesis nula, en este caso de la igualdad de las medias. Ese sería el procedimiento desarrollando paso por paso con todas las operaciones. Pero repito, nosotros no vamos a usar eso. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos también una función que nos permite en un momento dado, ¿sí?, realizar todas las operaciones con Excel. Y entonces, ¿sí?, nos vamos a ir, en este caso, nos vamos a ir a datos. Yo le voy a pedir análisis de datos. Me están diciendo que es muestra pequeña, quiere decir que voy a utilizar una de las pruebas T. Sí, con varianzas iguales me dijeron. Y entonces yo me voy aquí, prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Y en este caso le doy a aceptar. Y me dice rango de la variable 1. Aquí está. Rango de la variable 2. Aquí está. Ahí está. Diferencia hipotética entre las medias. Pues aquí, si ambas medias son iguales, aquí será 0. Le voy a dejar el 0. Si no le deja el 0, no hay problema. ¿Sí? ¿Tengo rótulos? Sí. ¿Sí? Aquí no me pide las varianzas, porque acuérdense que aquí no debo de conocer las varianzas poblacionales, por eso no me las pide. El valor alfa, decíamos que ¿de cuánto es? ¿De cuánto es el valor alfa? 2%. 2%. Lo voy a corregir. Y en este caso, el rango de salida que lo voy a poner acá. Aquí lo voy a poner. Ahí está. Y entonces, nada más para que vean que es exactamente el mismo que traía. Ahí está. Voy a reducir eso también. Y voy a reducir esto. Ahí está. ¿Sí? Y si ustedes observan, estos valores son iguales a los que ya traía. ¿Sí?
2.24 en promedio, 2.24 fue lo que obtuve acá, observen ustedes, ¿sí? Lo que pasa es que aquí ya los tengo con color, ¿sí? Esa es la razón. Pero vean, observen ustedes que son los mismos que ya había obtenido previamente, ya los había obtenido previamente. Ahí están, son exactamente los mismos, ¿sí? Y entonces yo tengo aquí mis medias, no necesité calcularlas, la media de metal, la media de papel, la varianza, observen, en este caso, la varianza. Tengo aquí la varianza 1, la varianza 2, ¿sí? Y vean, aquí está la varianza agrupada o varianza mancomunada, vean, 8.72, lo mismo que teníamos acá. Y no tuve que hacer esta operación, ya me la da la varianza agrupada o varianza mancomunada, ¿sí? Aquí está, es esta. La diferencia hipotética de las medias, pues es 0, yo le puse 0. Los grados de libertad, tampoco no tuve ni tan siquiera que sumarlos y luego restarle 2. Aquí están los grados de libertad. El estadístico de prueba, 6.13, redondeado 2 dígitos, ahí está. Y me lo da con todo y el signo, menos 6.13. ¿Sí? Y me dicen, en este caso, también, estos los voy a hacer un poquito más grandes. Me da también, fíjense bien, me da en este caso me da los valores críticos para una cola, el valor T, y me da los valores críticos para 2 colas. Me dice, son 2.479 tus valores críticos. No tuve ni tan siquiera que buscarlos. Obviamente yo, si sé que son valores críticos de 2 colas, del lado izquierdo será negativo y del lado derecho será positivo. Entonces ahí están los valores, vean. ¿Sí? Los que yo obtuve a partir de aplicar la función. Y también me da los valores P en el caso de una cola, acá está, y en el caso de 2 colas, que es el que yo tengo, aquí ya está en exponencial. ¿Cuánto me dio en el caso de 2 colas? 0.0000178. ¿Cuánto fue lo que me dio acá? ¿Cuánto tengo acá? Ahí está. ¿Sí? Entonces no tuve que hacer ninguna operación, no tuve que buscar ningún valor de T para poder generar mi regla de decisión. Ahora, esto no me evita que yo tenga que hacer el planteamiento de los 4 pasos, pero yo no tengo que hacer operaciones. Sí, tengo que hacer el planteamiento de los 4 pasos, pero no tengo por qué hacer operaciones. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro esto? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Ok. Ahora, vamos a suponer que tengo muestras independientes, pequeñas, pero las varianzas las supongo diferentes, ¿sí? Ahora ya no me voy a ir a hacer todo el proceso como estaba, no me voy a ir a sacarlo. Voy a aplicar la función directamente. Tengo también aquí, tengo en este caso, dos muestras pequeñas, en este caso tengo de plástico y del vidrio, voy a comparar la igualdad, ¿sí? Del plástico y del vidrio, aquí tendrían que ser el plástico, y acá tendría que ser de vidrio. Ahí está, hoy. Y de vidrio. Para que no vaya confusión. Ahí está. Eso es lo que yo voy a buscar. La igualdad aquí de plástico y de vidrio, en este caso, ahí está. Voy a corregir eso también para que quede bien. Ahí está. Y de vidrio. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo quiero comparar si la cantidad de plástico recolectada es igual a la cantidad de vidrio recolectada. Y para esto tengo 2 bases de datos con un total de 29 datos por cada uno de estos materiales. ¿Sí?
Y aquí se nos dice que en un momento dado, ¿sí? Nosotros consideremos que las varianzas poblacionales son diferentes. Ahí está. Pero voy a probar, mi primer paso es probar la hipótesis nula de que la cantidad promedio de plástico y la cantidad de vidrio recolectada son iguales, ¿sí? Suponiendo varianzas diferentes y son muestras pequeñas. Y entonces ya no voy a hacer todo el proceso. Tengo que plantear los 4 pasos, ¿eh? Eso no me quita, ya planteé las hipótesis. El segundo paso es calcular mi estadístico de prueba. Y entonces ahí sí directamente me voy a entrar. Si se fijan, ahí está el resultado, pero voy a entrar para en un momento dado considerarlo. Aquí está. Tomo prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas desiguales. Le digo aceptar. El rango de la variable 1, rango de la variable 2, con todo y mis rótulos. Ahí está. La diferencia hipotética entre las medias es 0. No la pongo si no quiero. Tengo rótulos, tomé rótulos. Y aquí el valor de significancia que se toma es el 5%. Voy a dejarlo así tal cual, ¿sí? ¿Dónde quiero que aparezca? Lo voy a poner ahí a un lado, nada más para que vean que es exactamente igual. Aquí lo voy a poner a un lado y le doy a aceptar. Y entonces me salen exactamente los mismos valores. Vean ustedes, aquí están los que ya aparecían ahí. Aquí están. Voy a disminuirlo aquí. Ahí está. Tengo la media recolectada de plástico, 2.09 toneladas. La media de cristal recolectado, 3.797 toneladas. La varianza, en este caso, acuérdense que se están suponiendo varianzas diferentes, por lo tanto me arroja las 2 varianzas. Aquí no me sale varianza agrupada. Si ustedes observan, no aparece la varianza agrupada. ¿Por qué? Porque aquí no hay varianza agrupada o varianza mancomunada. Las varianzas son diferentes. Y en el caso de la varianza es 1.077 toneladas al cuadrado. En el caso del plástico, 10.837 toneladas al cuadrado. Tengo 29 observaciones para cada uno de esos conjuntos de datos. Aquí pueden ser diferentes incluso la cantidad de observaciones. La diferencia hipotética entre las medias es 0. Los grados de libertad, acuérdense que aquí los grados de libertad los tendríamos que calcular con la fórmula larga, ¿sí? Con la fórmula larga, y eso sería lo más tardado. Pero en este caso, Excel lo hace por nosotros, ¿sí? Y no es resultado de sumar 29 más 29 menos 2, no nos da 34. 29 más 29 sería 58 menos 2, sería 56. Acuérdense que aquí no se hace eso, no podemos mancomunarlos. ¿Por qué? Porque las varianzas son diferentes y entonces los tendríamos que calcular con la fórmula larga de grados de libertad. Y entonces Excel lo hace por nosotros y dice grados de libertad son 14. Y nos da el estadístico T. Este es el primer valor. Aquí está mi segundo paso. Aquí está. Ya obtuve el estadístico T. Es menos 2.790. Y esto era evidente que nos iba a salir negativo. Porque si yo a 2.009, que es la media 1, le quito menos 3.797, el resultado iba a ser negativo. Entonces el estadístico T es menos 2.790. Ya tengo mi segundo paso. Mi tercer paso es el planteamiento de la regla de decisión. Y de acuerdo al nivel de significancia, que es del 5%, me quedaría del lado izquierdo 0.025, o sea, 2.5% del nivel de significancia del lado izquierdo, y la otra mitad, 2.5% del lado derecho, con una zona de un 95%, que es la zona de no rechazo. Y entonces necesito encontrar mis puntos críticos aquí, en este punto y en este. ¿De dónde salieron estos puntos críticos? Pues también me los da la función de Excel. Tengo que buscar, son valores, en este caso, acuérdense un momento, les decía, si fuera prueba T de una cola, pues sería 1.696. Si está del lado izquierdo sería menos 1.691. Si está del lado derecho sería 1.691. Pero en este caso fue una prueba T de 2 colas, ¿sí? Por lo tanto,
es 2.032, sería negativo del lado izquierdo y positivo del lado derecho. Ahí están los puntos críticos, ¿sí? Y en este caso, yo lo que tengo ya ubicados mis puntos críticos, por lo tanto no se rechazaría la hipótesis nula si T quedara entre menos 2.032 y 2.032. ¿Cuándo se rechazaría? Que fuera menor. Y en este caso, el valor T nos dio menos 2.790, que es menor. Está muy pegadito aquí, pero es menor a menos 2.032. También se rechazaría si fuera mayor a 2.032, que se hubiera dado el caso. En este caso, nos quedó siendo menor a menos 2.032, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál se rechaza? Se rechaza esta. Esta es la que se rechaza, la que nos indica, ¿sí?, que las medias recolectadas de plástico y de vidrio no son iguales. Entonces nosotros decimos con una seguridad del 95%, existe evidencia de que la media en toneladas del plástico recolectado no es igual a la media en toneladas de del vidrio recolectado en las mismas hectáreas cuadradas, ¿sí? Ahora ya lo último ese es el cuarto paso, pero tenemos que encontrar el valor P. Y el valor P también nos los da en este caso, ¿sí?, lo que es, ¿sí?, la función que aplicamos. Vean cómo yo estoy tomando el valor P de 2 colas, es 0.0086. Acá lo redondea un dígito, que yo le agrego, ahí está, ¿sí? Entonces el valor P de un solo lado es 0.0080, de 2 colas es 0.0086, ya me lo da. Si yo en un momento hubiera tenido prueba de una cola, es este valor, ¿sí? Pero en este caso, como es prueba de 2 colas, ya me lo da tal cual, no necesito hacer ninguna operación. Por lo tanto, ya en porcentaje el valor P es de 0.86%, que es menor al nivel alfa del 5%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que lo recolectado, en promedio lo recolectado, no es igual, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? No, Muy bien. maestra. Ok, perfecto. Nos vamos a la última función. Sabemos que podemos tener muestras dependientes y regularmente esas muestras dependientes son muestras pequeñas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar la distribución T y esas muestras dependientes les llamamos pareadas, emparejadas, acopladas, emparejadas en el caso de Excel se les llama. ¿Por qué? Porque nada más vamos a tener pares de datos, ¿sí? Y entonces vamos a entrar nosotros a checar, en este caso, yo he tomado como base la cantidad de alimentos, de desechos de alimentos recolectados, ¿sí? Y he tomado la mitad de los datos para decirle que es el alimento B y el alimento A, ¿sí? O la cantidad de alimentos A. Y entonces, lo primero, fíjense bien, ya no estoy usando todo el proceso, lo podría hacer el proceso largo, pero si tenemos las funciones de Excel, porque estamos trabajando con base de datos, usemos las funciones de Excel. Esto no quiere decir que no sepamos hacerlo si no tenemos Excel, lo tendríamos que hacer nosotros a mano. Pero bueno, estamos trabajando con Excel, usemos las funciones de Excel. Y entonces, el primer paso es el planteamiento de lo que son las hipótesis, y en este caso yo estoy planteando que en promedio, la cantidad promedio recolectada de alimentos de B es igual a la cantidad promedio recolectada de alimentos A. La hipótesis alternativa sería que estos son diferentes, ¿sí? Y me voy a usar directamente, aquí ya aparece la tabla, pero me voy a usar dentro de las funciones de análisis de datos, me voy a usar, ¿sí?, la que nos queda, la prueba T para medias de 2 muestras emparejadas o pareadas. Ahí está, esa es la función que voy a usar. Le doy a aceptar y me pide pues que tome el rango de la variable 1, que en este caso sería esta, el rango de la variable 2
Ahí está. Sí, la variable 2 son los alimentos A. Perdón. Voy a volver a tomar el rango de la variable 1, el rango de la variable 2. Ahí está. La diferencia hipotética entre las medias sabemos que es 0. Hay rótulos, sí. El nivel de significancia sería del 5% porque estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. El rango de salida lo voy a poner aquí para que me quede a un lado y podamos comparar los valores que salen y le doy a aceptar. Y entonces ahí están los valores, los mismos valores que tenemos allá. Observen ustedes la media de alimentos recolectados de B, la media de alimentos A recolectados, es exactamente lo mismo. Las varianzas, acuérdense que aquí trabajamos nosotros, ¿sí? Con las varianzas, el número de observaciones es muestra pareada, ¿sí? De 20 y 20, y aquí nos da un valor que nosotros no vamos a trabajar. Nos da un valor que nosotros no vamos a trabajar, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Nosotros no lo vamos a trabajar, pero ¿de qué trata este valor? Ese valor nos indica qué tanto están relacionadas la muestra 1 y la muestra 2. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la relación entre variables. En este caso no lo vamos a tomar porque forma parte de los contenidos de nuestra última unidad que veremos por allá en mayo. La última semana, en las últimas 2 semanas de mayo. ¿Sí? Sin embargo, nos indica, repito, el coeficiente de correlación nos indica si están relacionadas ambos conjuntos de datos. La diferencia hipotética entre las medias, pues sabemos que es 0. Los grados de libertad, pues aquí acuérdense que nada más tenemos un tamaño de muestra, pues es n menos 1 porque van en pares. Y tenemos el estadístico t, lo voy a redondear a 3 dígitos. Ahí está nuestro estadístico de prueba. Obviamente nos iba a dar negativo porque yo al quitarle a 4.528, 5.353, pues obviamente iba a salir negativo. Nos da lo que es la prueba T de una cola, el valor crítico de una cola, y los que nosotros vamos a tomar, a mí lo que me interesa son los valores críticos de 2 colas, porque estamos trabajando con prueba de 2 colas, y también los valores críticos, los valores P de 2 colas. O sea, los últimos son los que me interesan. Ahí está, ¿sí? Y entonces, ya tengo lo que es mi valor del estadístico T, es este. Ahí está, ¿sí? Planteo mi regla de decisión, es prueba de 2 colas, ¿sí? Con un nivel de confianza del 95 y un nivel de significancia del 5% repartido en los dos extremos, 2.5 del lado izquierdo y 2.5 del lado derecho. Por lo tanto, yo tengo que mis valores críticos de 2 colas me quedarían del lado izquierdo menos 2.093 y 2.093 del lado derecho, ¿sí? Por lo tanto, no se rechazaría si el valor T quedara entre menos 2.093 y 2.093. Se va a rechazar si fuera menor a menos 2.093 o fuera mayor a 2.093. En este caso, el estadístico T nos dio menos 0.901 y nos queda en zona D. No rechazo, ¿por qué? Porque es mayor, menos 0.901 es mayor a menos 2.093. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál no se rechaza? Pues no se rechaza esta, la que nos indicaba, ¿sí? La que nos indicaba, en este caso, que las medias eran iguales. Esta es la que no se rechaza. Ay, déjenme, le pongo la palomita que no la encuentro. Ay, no la encontré. Ay, no encontré la palomita, ni modo. Entonces, esta es la que no se rechaza, ¿sí? La que nos indica que en promedio la cantidad recolectada de ambos productos es exactamente igual. Y entonces nosotros decimos con una seguridad del 95%, existe evidencia de que la media en toneladas de comida antes y después son iguales, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra prueba de hipótesis.
Ahora tenemos que irnos al valor P, y el valor P pues nos los dan. Es el valor P tal cual de 2 colas es 0.3789, que en porcentaje sería 37.89%, que es mayor que el nivel alfa del 5%, por lo tanto, pues no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Y con eso estaríamos hablando que son las 4 funciones que yo puedo utilizar en el caso de la media cuando tengo 2 poblaciones y quiero comparar la igualdad de estas medias. Ahora, en el caso de medias yo puedo utilizar, si tengo bases de datos, puedo usar cualquiera de esas funciones, dependiendo de las condiciones. ¿Qué pasa con lo que es la proporción? La proporción, no tenemos funciones para la proporción, esa sí la tenemos que calcular a mano. No hay otra forma como nosotros lo podamos hacer. Repito, en el caso de Excel nada más considera lo que son pruebas de hipótesis para 2 poblaciones en el caso de la estimación de diferencias entre medias. No así para la proporción, o sea, para... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas hasta aquí. Voy a detener la grabación.